televisor de tubo emitía un chasquido eléctrico justo antes de que la imagen se cerrara en un punto blanco en el centro de la pantalla. Era el ritual del final del día, el silencio que seguía al zumbido constante de una década que se sentía infinita. Los años 90 no fueron solo un periodo de tiempo, fueron una transición sensorial entre lo analógico que podíamos tocar y lo digital que terminó por absorbernos. Caminábamos entre luces de neón y el olor a cinta magnética, convencidos de que el futuro se vería exactamente como lo que teníamos en las manos. Sin embargo, si miramos hoy hacia atrás, a esos cajones que guardan objetos hoy mudos, surge una pregunta inevitable. ¿En qué momento exacto lo que era indispensable se convirtió en una pieza de museo? Hubo un tiempo en el que estar localizado no significaba estar disponible. En el cinturón de los más afortunados descansaba el buscapersonas, un pequeño dispositivo negro que vibraba con la urgencia de un código numérico. No había mensajes de voz, ni pantallas táctiles, solo un pitido seco que nos obligaba a detener el mundo y buscar, casi con desesperación, una cabina telefónica. Era una conexión intermitente que, paradójicamente, nos otorgaba una libertad que hoy parece imposible. La libertad de no ser encontrados de inmediato. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. Aquel sistema de espera paciente, de monedas en el bolsillo y de devolver la llamada sin saber realmente quién estaba al otro lado, fue el primer peldaño de una conectividad que terminó por devorar nuestros silencios. Aquel silencio tecnológico solía romperse por un estruendo que hoy suena a ciencia ficción. Conectar el mundo a través de un módem de acceso telefónico era una ceremonia de paciencia y fe. El auricular del teléfono quedaba inutilizado, transformado en un conducto de datos que viajaba a la velocidad de una tortuga, mientras una sinfonía de chirridos y estática marcaba el inicio de nuestra entrada a la gran red. Era un compromiso absoluto. O hablabas con tu madre por teléfono o navegabas por internet, pero jamás ambas cosas a la vez. Esa barrera física nos recordaba que el conocimiento y la comunicación tenían un peso y un costo, un contraste radical con la inmediatez invisible de la fibra óptica que hoy nos rodea sin que apenas la notemos. Mientras tanto, en las calles, la música dejó de ser algo que sucedía en el salón de casa para convertirse en una extensión de nuestra personalidad. Los primeros reproductores de CD portátiles eran dispositivos toscos, círculos de plástico que debíamos sostener con una delicadeza casi religiosa. Llevar uno en la mochila implicaba cargar también con una funda de discos, pasando páginas de fundas plásticas para elegir la banda sonora de la tarde. No se trataba de tener millones de canciones en la nube, sino de elegir con cuidado esos 12 temas que nos acompañarían durante todo el trayecto. Eran objetos caprichosos que se detenían ante el menor bache, recordándonos que incluso la tecnología más avanzada de la época era vulnerable al movimiento de nuestros propios pasos. Capturar la vida no era entonces un acto de ligereza, sino un ejercicio de resistencia física. Las videocámaras de los 90 eran máquinas imponentes que descansaban sobre el hombro, convirtiendo a cualquier padre de familia en un cineasta improvisado durante las vacaciones. Había algo solemne en el peso del dispositivo y en el zumbido del motor que arrastraba la cinta de video. No grabábamos fragmentos efímeros de 15 segundos, documentábamos horas de juegos en el jardín o pasteles de cumpleaños bajo la luz amarillenta del comedor. Eran recuerdos que ocupaban un lugar físico en las estanterías, grabados en cintas que hoy, al intentar reproducirlas, a menudo solo devuelven una neblina de estática blanca, recordándonos que la memoria analógica también tiene fecha de caducidad. Para los momentos más espontáneos, confiábamos nuestro destino a las cámaras desechables de cartón. Aquellos visores diminutos no ofrecían ninguna vista previa ni la posibilidad de borrar un error. Simplemente disparabas y avanzabas la rueda de plástico con un sonido seco, guardando la incertidumbre en un carrete que tardaría días o semanas en revelarse. Era una relación basada en la fe. La esperanza de que la luz hubiera sido suficiente y de que nadie hubiera cerrado los ojos. Esa espera, el trayecto hacia la tienda de fotografía y el momento de abrir el sobre de papel para descubrir las copias impresas, contenía una emoción que la fotografía instantánea y perfecta de hoy ha borrado por completo de nuestra experiencia cotidiana. Incluso dentro de la portabilidad, el diseño de la época mantenía una robustez que hoy calificaríamos de exagerada. El Walkman de discos compactos, con su tapa de apertura mecánica y su clic satisfactorio, nos hacía sentir que el futuro cabía en la palma de la mano, aunque apenas lograra entrar en el bolsillo de una chaqueta. A pesar de los sistemas electrónicos que prometían evitar los saltos de la música, cualquier movimiento brusco o una caminata demasiado rápida interrumpía el ritmo, obligándonos a caminar con una compostura casi artificial. Era una tecnología que exigía un tributo constante en forma de pilas alcalinas que se agotaban sin previo aviso, dejándonos a merced del silencio justo cuando la canción llegaba a su punto álgido. Esa misma búsqueda de la perfección técnica se trasladó a los rincones más íntimos del hogar, como el cuarto de baño. Los primeros cepillos dentales sónicos aparecieron como una promesa de higiene aeroespacial, con motores vibrantes que se sentían extraños contra los dientes. Eran mangos voluminosos,
ruidosos y con una ergonomía que todavía no entendía de curvas suaves. Al igual que las máquinas de escribir que aún resistían en algunos despachos, estos objetos tenían un tacto rudo y mecánico. Escribir una carta o un informe en aquellos teclados de oficina requería una fuerza muscular en los dedos y una precisión que no perdonaba el error. Cada pulsación era un evento físico, un choque de plástico contra metal que llenaba las habitaciones con un ritmo de percusión constante, hoy reemplazado por el roce silencioso de los paneles táctiles. En los bolsillos de los adolescentes de finales de la década, la vida comenzó a manifestarse en forma de píxeles. El Tamagotchi no era solo un juguete, sino una responsabilidad digital que cabía en un llavero. Aquellas criaturas diminutas demandaban nuestra atención a través de pitidos persistentes, obligándonos a interrumpir clases o cenas familiares para alimentarlas o limpiar sus desechos virtuales. Era un vínculo extraño y absorbente que nos enseñó, por primera vez, que lo que ocurría tras una pantalla podía generar una preocupación real. El miedo a encontrar una pequeña lápida pixelada al despertar era un sentimiento compartido por toda una generación que empezaba a entender el lenguaje de la simulación. Poco después, esa interacción cobró una forma física más inquietante con la llegada del Furby. Aquella criatura de ojos grandes y pelaje sintético parecía observarnos con una inteligencia propia, aprendiendo palabras y reaccionando al tacto de una manera que bordeaba lo sobrenatural. Durante el día, sus movimientos y balbuceos eran una novedad fascinante, pero al caer la noche, cuando el silencio reinaba en la habitación y el juguete se activaba sin motivo aparente, el asombro se transformaba en un escalofrío. Eran los primeros pasos de una robótica doméstica que intentaba imitarnos, objetos que terminaron en el fondo de los armarios cuando el encanto de su novedad fue superado por la extrañeza de sus voces mecánicas. El entretenimiento también encontró su lugar en las palmas de nuestras manos, pero de una forma mucho más austera. La Game Boy, con su cuerpo de plástico gris y su pantalla monocromática, nos demostró que no necesitábamos millones de colores para quedar hipnotizados. Jugar al Tetris bajo la luz de una ventana, moviendo la consola para evitar los reflejos, era un ejercicio de concentración pura. Aquellos cartuchos que soplábamos con fe ciega cuando dejaban de funcionar eran nuestras llaves a mundos infinitos, una experiencia que hoy, frente a los gráficos hiperrealistas de los móviles, parece casi un ejercicio de imaginación. Era una época de botones que se sentían reales, de un sonido estéreo que solo existía si tenías los auriculares puestos y de una autonomía que dependía, una vez más, de ese cargamento de pilas que siempre parecía escasear. En el mundo del trabajo y la organización, la sofisticación se vestía de cuero y pantallas de cristal líquido. La Palm Pilot surgió como el estandarte de la productividad moderna, permitiéndonos llevar la oficina en el bolsillo. Usar su lápiz óptico para escribir en una pantalla que requería presión física nos hacía sentir parte de una vanguardia tecnológica, aunque hoy sus funciones parezcan herramientas de juguete. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Al igual que las impresoras matriciales que escupían papel continuo con un zumbido rítmico y estridente, estos dispositivos eran los engranajes de un mundo que empezaba a acelerarse. Eran máquinas que no buscaban ser invisibles, sino útiles, dejando tras de sí un rastro de papel perforado y una sensación de que el progreso, finalmente, estaba a nuestro servicio. Aquel orden tecnológico convivía con rituales que hoy parecen sacados de otra vida. El viernes no comenzaba realmente hasta que cruzábamos el umbral de un videoclub. Las estanterías de Blockbuster, bajo aquella luz fluorescente, eran un laberinto de posibilidades donde el tacto del plástico de las carátulas y el aroma a palomitas creaban una expectación que ningún algoritmo puede replicar. Elegir una película era una apuesta. No había tráileres al alcance de un clic, solo la sinopsis del reverso y nuestra propia intuición. Al llegar a casa, el acto de introducir la cinta VHS en el reproductor iniciaba una experiencia física, el sonido de los cabezales ajustándose y el ruego silencioso de que el usuario anterior hubiera tenido la cortesía de rebobinarla. Sin embargo, el verdadero clímax de esa era no estaba en las grandes producciones, sino en lo que creábamos nosotros mismos. Grabar una cinta de mezclas era un acto de amor y paciencia absoluta. Pasábamos horas frente a la radio o el equipo de música, con el dedo índice suspendido sobre el botón de pausa, esperando el momento exacto en que el locutor dejara de hablar para capturar una canción. Era una artesanía del aire. Calculábamos los minutos que quedaban en la cara del casete con una precisión matemática, rotulando los títulos con nuestra mejor caligrafía. Aquellas cintas eran cápsulas del tiempo, fragmentos de nuestra identidad entregados a otra persona. Hoy, al ver esos trozos de cinta magnética enredados o polvorientos, nos damos cuenta de que no solo grabábamos música. Estábamos intentando detener un tiempo que ya entonces se nos empezaba a escapar entre los dedos. El mundo se ha vuelto un lugar extrañamente silencioso y plano. Ya no necesitamos desplegar un mapa de carretera sobre el capó del coche, peleando con el viento y los pliegues de un papel que nunca volvía a su forma original. Ya no existe esa incertidumbre de perderse en una ruta secundaria,
confiando solo en un atlas gastado y en la amabilidad de un desconocido en una gasolinera. Hoy, una voz sintética nos guía con una precisión gélida, pero en el camino hemos perdido la aventura de descubrir el territorio con nuestros propios ojos, sintiendo el relieve de las montañas bajo la punta de los dedos. Incluso los objetos más sencillos, como las cámaras Polaroid o los peluches Beanie Babies que acumulábamos con la ilusión de quien guarda un tesoro, han quedado relegados a la categoría de curiosidades. Aquellas fotos que se revelaban ante nosotros mientras las agitábamos en el aire tenían una cualidad mágica. Eran únicas, imperfectas y tangibles. No eran archivos perdidos en una nube, sino momentos que podíamos tocar. Al mirar hoy hacia atrás, a esa mezcla de tecnología ruidosa y rutinas pausadas, comprendemos que lo que realmente extrañamos no son los aparatos en sí, sino la forma en que nos obligaban a vivir el presente. Los 90 se ha marchado, dejando tras de sí un rastro de plástico, cables enredados y recuerdos granulados, recordándonos que, aunque el futuro siempre llega más rápido del esperado, nada podrá sustituir la calidez de aquello que una vez fue nuestra vida cotidiana.